Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Bien, buenas tardes. Hasta ser el segundo domingo de confinamiento por el estado de alarma y el tema de la crisis que tenemos con el coronavirus. Por ese motivo volvemos otra vez a tener un culto online y cada uno lo estamos siguiendo desde nuestras casas. Queremos dar las gracias a toda la gente que está ayudando, está haciendo de su parte. Es una situación inédita, es una situación incómoda, pero también creemos que haciendo esto contribuimos a que la crisis pueda pasar lo más rápida posible. Además, también damos gracias a Dios porque tenemos los medios técnicos y tecnológicos
para poder mantenernos en contacto, no solamente a través de este culto online, sino también a través de las plataformas y las redes sociales. Así que ya que tenemos los recursos, pues intentemos también contribuir a que esta pandemia se pueda resolver lo antes posible, y de paso también oramos al Señor para que podamos volver a la normalidad antes de lo que esperamos. ¿De acuerdo? Muy bien, y dicho esto, vamos a seguir con el tema de esta tarde. La semana pasada, si os acordáis, empezamos una miniserie, una pequeña serie de 2 entregas llamada Un virus, llamado miedo. El domingo pasado hablábamos de la escena de Juan capítulo 4, en el que Jesús tiene un diálogo con la samaritana que cambia no solamente la vida de la samaritana, sino también de todos los habitantes del pueblo de Sicar. Y decíamos que al principio del diálogo, y lo que nos explica toda esa narración, esa historia, es cómo Jesús va rompiendo los argumentos del miedo que hace que esta mujer tenga una experiencia de separación y de alienación en relación no solamente a la gente de su aldea, sino de las personas en general, y cómo Jesús transforma el discurso del miedo y el diálogo del miedo en una experiencia de bendición, y esperamos realmente que eso también haga el Señor con nosotros en medio de esta experiencia de incertidumbre. Estamos preocupados porque es una situación inédita, pero aún así confiamos en el Señor, y por eso también creemos que este tema y este texto es relevante para nosotros en este momento en el que tenemos que confiar en el Señor y esperar también que el Señor transforme cualquier miedo que podamos tener o que pueda tener la gente de nuestro alrededor en una ocasión y en una oportunidad de bendición. Y por eso seguimos con la segunda parte de esta serie, Un virus llamado miedo, parte 2, y en esta ocasión vamos a reflexionar en otro texto del Evangelio de Juan, esta vez en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Es un texto bastante largo, no vamos a leer toda la historia, vamos a leer solo la parte final, pero vamos a explicar un poco de qué va esta historia, el ciego de nacimiento. También, cuando leo esta escena del Evangelio, recuerdo la primera vez que escuché una predicación sobre esta escena de la vida de Jesús, y me llamó poderosamente la atención el cariño que tiene Jesús hacia esta persona, y cómo también el Señor hace una gestión de las dudas y los miedos de la persona que están ahí alrededor. Y por eso creo que este texto, aunque nos lo sugería también el calendario litúrgico para este segundo domingo, también es un texto relevante, y por eso también queríamos compartir el texto con toda la comunidad, orando al Señor y esperando que la reflexión en la palabra del Señor sea de bendición para todos en este momento. Dice así, Jesús y el ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 42. Os expliqué que no vamos a leer todo el texto, pero antes de leer el texto, el epílogo, que es la última parte, voy a explicar un poquito de qué va la historia. En esta historia, Jesús se encuentra con un hombre que había nacido ciego. Y Jesús se encuentra con él, y es interesante porque el día en el que Jesús se encuentra con este hombre es sábado. Y este dato no es poco importante, este dato de hecho es muy relevante, el hecho de que el encuentro entre Jesús y el ciego de nacimiento haya sido un sábado. El tema es que Jesús sana a este hombre, lo sana de una manera poco habitual, pero aún así lo sana. Jesús sana a este hombre. Y al final, el hombre, cuando ya está sano, es un ex ciego, vuelve al barrio, pero la gente no puede creer que sea él mismo. La gente está preguntando, pero si ¿es este realmente el hombre que había nacido ciego? ¿Es él? Unos decían, a él se le parece, ¿no? Y otros decían, sí, es él. Y así que la gente está también con un poquito de miedo, está desconcertada, está descolocada. Y cuando la gente está descolocada, entonces, ¿qué ocurre? Que intervienen los policías de la moral. ¿Os acordáis que hace un par de domingos hablamos de los macarras de la moral? Pues estos macarras de la moral, estos policías de la moral intervienen. Y los policías de la moral acusan al joven de ser un estafador. Nos dicen, ¿realmente tú naciste ciego? ¿Cómo es posible de que hayas nacido ciego? ¿Cómo es posible que hayas estado toda una vida mendigando y pidiendo limosna y ahora de golpe estés viendo, ¿no? Esto no nos encaja en nuestro marco mental, dicen los policías de la moral. Así que acusan al joven de estafador.
No solamente acusan al joven de estafador, sino también acusan a los padres del joven de engañar a la gente. Y también acaban acusando al mismo Jesús. Y el pecado de Jesús es singularmente grave. Nótese la ironía aquí en estas palabras. El pecado de Jesús es singularmente grave. ¿Cuál es el pecado de Jesús por lo que los policías de la moral le acusan? El pecado de Jesús es que curó al hombre en sábado. Versículo 16. Ese es el gran pecado de Jesús. Llama mucho la atención cómo la historia subraya que los padres del joven tenían miedo a aquellos policías de la moral. Estos habían amenazado con expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyese en Jesús. Al final de la historia, y aquí os voy a explicar un spoiler, al final de la historia acabaron expulsando al joven ex ciego de la sinagoga. Entonces aquí viene, en este momento en el que el joven que había sido ciego experimenta la expulsión de la sinagoga, aquí viene una de las partes más hermosas y evocadoras de toda la historia, hermanas y hermanos. Vamos a ponernos en situación, vamos a imaginarnos este momento. El chico está solo, perdido, abandonado, con la experiencia de rechazo, no sabe qué hacer, tiene los sentimientos a flor de piel, y entonces en ese instante, en un momento oscuro de su experiencia, en el que no sabe si estar alegre o estar alegre porque tiene vista, pero está triste porque toda la red social que tenía hasta ese momento lo ha dejado abandonado, y entonces en ese instante Jesús sale a su encuentro y leemos los siguientes versículos. Juan 9, 35 al 41 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el ciego se da cuenta, el que había sido ciego, se da cuenta de que delante de él está el que había obrado el milagro, se postra y lo adora. Y los judíos son monoteístas. Los judíos no pueden adorar a nadie que no sea Dios. Así que el hecho de que este hombre se postrara en el suelo y adorara a Jesús, está reconociendo implícitamente que delante de él está uno que tiene la categoría de Dios mismo. Está reconociendo la divinidad de Jesús. Sigue diciendo el versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido, y he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ante este final, la pregunta que debemos hacernos es obligatoria. La pregunta que nos hacemos al leer, al acercarnos a esta escena del Evangelio de Juan, la pregunta que nos hacemos es: ¿quiénes son los que están realmente ciegos? ¿Quiénes son los verdaderos ciegos? Y el texto nos la contesta si lo leemos en retrospectiva, es decir, una vez leído todo el texto y llegado al final del texto, entonces la pregunta cobra sentido. ¿Quiénes son los verdaderos ciegos? Y el texto nos la responde de la siguiente manera. Ciegos son aquellos que buscan la mínima excusa para condenar a los demás. Como en el caso de Jesús, versículo 16, que como él no guarda el sábado, entonces él no puede venir de parte de Dios. Esta es una historia sobre la ceguera. Juan capítulo 9 es una historia sobre la ceguera. Es una historia sobre la ceguera física, sobre la ceguera espiritual y sobre la ceguera emocional. Pero también es una historia acerca de los miedos que nos producen la ceguera. Los fariseos religiosos tienen miedo de Jesús porque Jesús es un hombre libre. Y tienen miedo de Jesús sobre todo por tres motivos fundamentales.
Los motivos son los siguientes. En primer lugar, tienen miedo de Jesús porque Jesús representa la empatía con aquel que está sufriendo, el joven ciego. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, esta es una constante. Jesús ve a la persona, ve su sufrimiento y constantemente ayuda a la gente que lo está pasando mal. Los religiosos, en cambio, llenos de miedo, solo ven el pecado de las personas y las condiciones de incapacidad que las personas tienen. Por ejemplo, prostitutas, publicanos, enfermos y extranjeros. La pregunta que debemos hacernos, hermanas y hermanos, es la siguiente. ¿A cuál de los dos tipos de personas vamos a imitar como creyentes? ¿A Jesús, que se acercaba a las personas con amor, o a los fariseos que se alejaban a las personas con miedo? Creo que esto es una muy buena pregunta en nuestra praxis cristiana, en nuestro seguimiento de Jesús, en nuestra manera de ser iglesia. ¿Cómo vamos a actuar? ¿A quién vamos a imitar? ¿A Jesús, el que se acercaba a las personas con amor? ¿O tal vez a los fariseos, que se alejaban de las personas con miedo? Creo que la respuesta a esa pregunta está implícita en la misma pregunta. ¿A quién debemos imitar? En segundo lugar, los fariseos tenían miedo de Jesús porque Jesús representa la simplicidad con la que muchas veces Dios trabaja. Seguro que alguna vez os habéis parado a pensar que las cosas más simples y sencillas del universo son también las más hermosas y sorprendentes. Jesús dijo en el Sermón del Monte que Salomón, con todo su dinero, con toda su sabiduría y con toda su gloria, no pudo vestirse como la simple hierba del campo que hoy es y mañana se seca. Así que vemos aquí que a Dios le encanta lo sencillo. Y Jesús aquí, con un gesto sencillo, cura a un hombre que había estado toda su vida ciego. El gesto de Jesús consiste en escupir en tierra, crear lodo, coger este lodo, ponerlo en los ojos del joven y pedirle que vaya a lavarse. Es un gesto sencillo, es algo inédito, es algo poco habitual, poco común, pero sencillo. No hay algo más sencillo. A lo mejor nosotros esperaríamos que Jesús usase un agua especial para la purificación o que usase un lodo especial de un sitio muy concreto. No. Jesús simplemente ve la necesidad, ve al hombre, tiene la oportunidad de ayudarle, tiene la oportunidad de sanarle, escupe en tierra, coge el lodo, lo pone en sus ojos y le dice, ve, lávate, y ya está. Ese es el milagro. Y el texto nos dice que cuando el hombre regresó mirando. Jesús, con un gesto sencillo, transforma por completo la vida de esta persona. Sin embargo, los religiosos, por su parte, lo complican todo. Hacen de las cosas sencillas procesos complejos y difíciles de seguir y de entender. Por eso a Dios no le gusta mucho la religión y Él sigue queriendo moverse en lo simple y lo sencillo. Mientras tomaba estas notas sobre el sermón de hoy, recordaba que muchas veces en la iglesia pasan cosas similares, ¿no? En lugar de acogernos a lo sencillo, muchas veces, incluso los líderes religiosos, nos gusta complicar las cosas. En lugar de reconocer a Dios obrando de manera simple y sencilla en la vida de la gente, muchas veces queremos controlar lo que Dios está haciendo e imitamos a los fariseos. Y en lugar de reconocer que Dios está trabajando en la vida de una persona, está cambiando la vida de una persona, pues hacemos reuniones, comités, preguntamos, hacemos investigaciones, vemos si la teología encaja con eso que está experimentando esa persona. Es decir, lo complicamos todo, hacemos como los fariseos. Jesús ve al joven y le sana. Y los fariseos ven al joven y entonces hacen una investigación a ver qué fue lo que ocurrió con este joven. ¿Veis la ironía entre los dos tipos de personas? Jesús, el hombre libre, que trata con amor a los demás, o los fariseos religiosos, llenos de miedo, que se alejan de la gente. Así que la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo es mi seguimiento de Jesús? A lo mejor mi seguimiento de Jesús es complicado,
como por ejemplo también los fariseos que tenían 613 preceptos de la ley. O a lo mejor mi seguimiento de Jesús es simple y sencillo, como el de Jesús, que solo tenía 2 preceptos: ama a Dios y ama al prójimo. Así que tenemos que responder a esta pregunta: ¿cómo es nuestro seguimiento? ¿Con los 613 preceptos de los fariseos religiosos o con las 2 normas simples y sencillas de Jesús? Ama a Dios y ama al prójimo. En tercer lugar, los fariseos tenían miedo a Jesús porque Jesús representa la libertad de saber que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Mirad, hay una pregunta que los religiosos cargados de temores no les gusta que nos hagamos. La pregunta es la siguiente: ¿qué es más importante? ¿Guardar la norma del sábado o sanar la ceguera del joven? Y yo creo que como creyentes, como seguidores de Jesús, como personas que hemos experimentado la gracia y que estamos en un camino en el que intentamos dejar atrás los miedos, debemos respondernos también esta pregunta. Jesús representa la libertad de saber que el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado, pero no sé por qué, muchas veces como creyentes, como personas que intentamos hacer las cosas bien y seguir los preceptos del Evangelio, muchas veces caemos en la afirmación de la otra banda. En lugar de pensar que el sábado fue hecho por causa del hombre, terminamos afirmando que es el hombre que fue hecho a causa del sábado. Y yo pienso que la respuesta que damos a esta pregunta va a evidenciar si nuestro seguimiento se parece más al de Jesús, el hombre libre de Nazaret, o al de los fariseos enfermos con el virus del miedo. Así que, hermanas y hermanos, por estos tres motivos que os he comentado, Jesús representando la empatía con aquel que está sufriendo, Jesús representando la simplicidad con la que muchas veces Dios trabaja, y Jesús representando la libertad de saber que el sábado fue hecho a causa del hombre y no al revés, por esos motivos Jesús es empático, es simple y es libre, pero también provoca los miedos de los religiosos de la época. Y este miedo hace que los religiosos estén fuera de control. El miedo que Jesús provoca en ellos hace que ellos se salgan por completo de control, pierden el control de la situación y entonces hacen 3 cosas. En primer lugar, expulsan al chico de la sinagoga. Al expulsarlo de la sinagoga, lo que hacen es dejarlo sin ninguna red, sin ningún cobijo. De alguna manera lo condenan a morir. En aquella época, como sabéis, las sociedades eran sociedades más herméticas, de manera que tú nacías, crecías y morías en el mismo sitio, en el mismo lugar, probablemente sin salir jamás de tu país, a no ser que fueses un gran dignatario o un diplomático. Así que la seguridad de las personas radicaba en que ellos perteneciesen a una determinada comunidad, a un determinado gremio, a un determinado colectivo. Cuando alguien es expulsado del colectivo, es condenado a morir. Y eso es justamente lo que hacen los fariseos religiosos. Condenan a este joven a morir porque tienen miedo a Jesús. No solamente expulsan al joven de la sinagoga, sino que también arman un complot para prender a Jesús, para condenar a Jesús. Y al final terminan asesinando al propio Jesús de una forma vil, cruel y violenta. Y nos preguntamos, ¿cómo la gente llega hasta este extremo? ¿Cómo es que llegas hasta asesinar a una persona, expulsar a una persona, condenar a una persona? ¿Cómo es que llegamos hasta allí, hasta ese gran extremo de hacer violencia contra otro ser humano? Pues empezando por una emoción que muchas veces no le damos importancia, y es la emoción del miedo. El miedo mal gestionado, hermanas y hermanos, el miedo mal gestionado nos lleva hacia la peor de las condiciones, hacia la peor de las situaciones. De hecho, hay una frase de un personaje de la Guerra de las Galaxias llamado el sabio Yoda, que es bajito y verde, supongo que sabéis de quién os hablo,
Y este personaje tiene una frase en una de las entregas de la Guerra de las Galaxias muy interesantes. No sé si sois fanáticos, sois muy fanáticos de la Guerra de las Galaxias, habéis visto esta serie de películas. En casa somos un poquito seguidores de ellos y nos encantan las películas. Hemos visto toda la serie. La nueva, aún no la hemos visto por completo, pero en ello estamos. Nos gusta realmente esta serie. Y este personaje, Yoda, en una de las películas, de las primeras, plantea una frase muy sabia y quiero compartirla con vosotros, llegados a este punto. La pregunta es, ¿cómo es posible que la gente llegue hasta el extremo de expulsar a este joven de la sinagoga, condenándolo prácticamente a la muerte? ¿O cómo es posible que estos fariseos que supuestamente venían de parte de Dios acaben armando un complot contra Jesús y acaben asesinándolo? ¿Sabéis cómo es posible? Porque ellos empiezan con una mala gestión de una emoción como el miedo. Y Yoda tiene la respuesta a esta pregunta. Fijaros que dice Yoda en la Guerra de las Galaxias. Dice, el miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento nos lleva al lado oscuro. Y allí, en el lado oscuro, lo que tenemos es ceguera, violencia y perdición. Creo que esa es una frase muy certera. A lo mejor alguien puede pensar, no pasa nada, un poquito de miedo, no pasa nada. A nadie le va a hacer daño un poquito de miedo. El problema es que ese miedo es el primer peldaño de una escalera que desciende directamente a los infiernos. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento nos lleva al lado oscuro. Así que para acabar la reflexión en esta tarde, hermanas y hermanos, no nos dejemos arrastrar por el miedo. Tratemos con empatía a la gente que necesita nuestra ayuda. En una palabra, seamos como Jesús. Seamos como Jesús. Compartamos con la gente que nos rodea la sencillez del Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la gente que está a nuestro alrededor está nerviosa, está preocupada, incluso tiene miedo, ¿qué podemos hacer por ellos? Podemos orar por ellos. Podemos darles una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Nadie mejor que nosotros puede hacerlo. Así que compartamos con la gente la sencillez del Evangelio. Creo que tenemos una extraordinaria oportunidad para que la gente que nos rodea vea que nuestra fe es relevante, que nuestra fe nos aleja del miedo, que nuestra fe nos da un sentido de una esperanza, de una alegría, de confiar en aquel que está por encima de cualquier situación como esta que estamos viviendo. Y en tercer y último lugar, por favor, hermanos, por favor, recordemos que para Dios lo más importante son las personas. Pero no algunas personas, porque los religiosos también dicen que para Dios son importantes las personas, pero los religiosos dicen, para Dios son importantes las personas que se portan bien. Para Dios son importantes las personas que creen igual que yo. Para Dios son importantes las personas que actúan como a mí me gusta que actúen. O que creen lo mismo que creo yo o que piensan lo mismo que pienso yo. Sin embargo, eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que para Dios son importantes las personas, pero que son importantes todas las personas. Y lo que tenemos que reflexionar y el reto que tenemos delante de Dios en una situación como la que estamos viviendo es que si para Dios todas las personas son importantes, si a Dios le importa la gente, entonces a nosotros también debe importarnos la gente. No debemos dar la espalda al sufrimiento, a la preocupación de la gente que nos rodea. Debemos ayudar en aquello que esté en nuestras manos, porque haciendo esto seremos como Jesús. Seremos como Jesús representando la empatía con aquel que sufre. Seremos como Jesús representando la simplicidad con la que Dios trabaja. Seremos como Jesús sabiendo que para Dios
el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Que el Señor nos bendiga, hermanas y hermanos. Seguimos en contacto.